Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y a don Alexander López, director general del Instituto Centroamericano de Administración Pública. A todos los participantes en este inicio de un programa de conversatorios que pues esperamos que sea de gran beneficio, pues no solamente para nuestro país, de frente a la realidad que está viviendo, pero diríamos que de frente a los retos que tiene en general nuestro sistema de salud y seguridad social. Entonces, en ese marco, pues darle la bienvenida y agradecerles que estén acompañándonos el día de hoy. Para iniciar, le vamos a pedir unas palabras a don Alexander López, director general del instituto. Muy buenas tardes, muchas gracias a don Mauricio. Igualmente yo quisiera sumarme al saludo al señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Román Macaya, por acompañarnos en esta sesión, por ser un amigo de la institución, del ICAP, e igualmente quisiera aprovechar para saludar a todos los que de alguna manera están siendo partícipe de esta conferencia, que nos siguen bien sea a través de la plataforma Zoom o a través del Facebook Live. Esperamos que la sesión de hoy recoja algunas de las inquietudes que a lo largo de estos meses se han venido generando en torno a la atención de la pandemia en el marco de la política pública costarricense. Yo quisiera además agregar que este conversatorio, como bien nos señalaba el doctor Mauricio Vargas, quien aprovecho seguramente la mayoría de los que nos siguen de alguna manera están familiarizados con la labor que desarrolla don Mauricio, pero él es nuestro coordinador de no solamente el programa de gerencia de la salud, que tiene el programa de maestría y los diplomados, sino también de la labor que realizamos en materia de investigación en el Centro de Salud Global. En ese sentido, este marca el inicio de una serie de conversatorios del segundo semestre que abordarán una serie de temáticas. Hoy día tendremos básicamente, como señalaba, un proceso de reflexión sobre las lecciones aprendidas en el marco de la política pública para atender los requerimientos de la pandemia. Seguiremos el próximo mes con una evaluación de la situación regional, con el secretario general de la Comisca, don Alejandro Solís, y también con el doctor Luis Francisco Sánchez. Para el mes de septiembre tendremos una sesión solo para el estado de Panamá, donde evaluaremos la situación de la República de Panamá con el doctor Gerardo Alfaro Cantón, que es el representante de la OPS en la República de Panamá, y finalizaremos hacia el mes de octubre con también una reflexión sobre los desafíos para el financiamiento de la cobertura en los sistemas de salud, con el doctor Rubén Torres, quien ya lo hemos tenido en alguna sesión anterior, es el rector de la Universidad de ISalud en Argentina, y una persona muy conocedora de todas las políticas en materia de salud y en general de seguridad social de la región de América Latina. Antes de que don Román nos acompañe con su presentación, yo solamente quisiera hacer una breve reflexión en torno al tema del día que nos acomete el día de hoy, y es un poco de las lecciones aprendidas. Tal vez haciendo desde una valoración un poco más general, desde luego, porque don Román será la persona que nos ayudará a entender un poco lo que ha pasado en el contexto costarricense, pero a nivel general yo creo que hay varios elementos que podemos apuntar. En primer lugar, claramente, si hay algo que nos ha enseñado la pandemia, es que vivimos en un mundo altamente interdependiente y altamente global. Yo creo que ayer don Román, en una de las intervenciones que tenía en televisión, lo escuché señalando el tema de Nicaragua y Panamá como desafío específicamente de la política pública. Bueno, eso muestra efectivamente que cada día el atender los requerimientos de política pública es no solamente una ecuación de carácter endógeno, sino que es
también una de carácter exógeno. Es decir, hay una serie de elementos del entorno que de alguna manera definen o intervienen y que son sustanciales a la hora de definir una política pública. Y en el caso de salud, es más que evidente en el contexto de la pandemia. Entonces, ese primer elemento de interdependencia compleja, profunda y de globalidad, creo que es un elemento que es absolutamente descartable. El segundo tema es el de la equidad. Si hay uno de los desafíos para América Latina en los sistemas de seguridad social es atender el tema de la equidad. Y la pandemia lo refuerza, es decir, si bien es cierto que la pandemia no discrimina en términos de qué persona puede resultar contagiada, lo cierto es que los impactos de la pandemia sí discriminan. Y eso es un tema evidentemente que tiene que ver con la equidad en cada uno de nuestros países. Un tercer elemento que rescatamos de lo que ha pasado tiene que ver con el carácter holístico de la seguridad social y dentro de esto de los sistemas de salud. Es decir, la serie de externalidades positivas y negativas que genera un proceso como estos son más que evidentes. De ahí la discusión un poco entre salud y economía, que algunas veces se quiere yuxtaponer, no necesariamente es así y no debería ser así. ¿Ah? Pero ciertamente hay una serie de implicaciones muy interesantes que hacen el ejercicio aún más complejo. Y esto nos está demostrando que es así. Un cuarto elemento es que, si bien es cierto, más o menos se sabe cuáles son los requerimientos básicos para, de alguna manera, atender la pandemia, más o menos digo, ¿verdad? Lo difícil no es tanto eso, sino la implementación, y sobre todo en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con limitaciones básicas a las libertades individuales, algo que dentro de la democracia liberal occidental es siempre un desafío porque algunas personas lo interpretarán efectivamente como limitaciones y no como un criterio de solidaridad, ¿verdad? Social o comunitario. Y finalmente, creo que ha sido más que evidente la necesidad de vincular ciencia con política pública. Me parece que los estados que han enfrentado de mejor manera no se debe a un tipo de régimen específico de sistema político, sino se debe a una serie de características dentro de las cuales está la posibilidad que han tenido de vincular ciencia con política pública. Y eso lo hemos visto en el caso de Alemania con Angela Merkel y también lo hemos visto en el caso de Nueva Zelanda. Y en los casos que ha sucedido lo contrario, hemos visto no necesariamente los mejores escenarios. Valga decir, Bolsonaro en Brasil y la del presidente Trump en Estados Unidos. En función de eso, y básicamente con esto termino, es que dentro del ejercicio que realizamos en la institución, coordinado por el doctor Mauricio Vargas, para nosotros esta vinculación ciencia-política pública es sustantiva. Y este diálogo es parte de eso que queremos y desarrollamos en la institución. Y por ello reitero el agradecimiento al doctor Román Macaya por ser parte de este esfuerzo que desarrollamos en la institución. Así que sin más preámbulo, yo le regreso la palabra al doctor Mauricio Vargas y de nuevo sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos todos y todas. Muchas gracias, don Alexander. Bueno, como lo decía el señor director, tal vez como para tratar de situar propiamente este programa de conversatorios que en materia de salud y seguridad social estamos iniciando el día de hoy, con el privilegio de contar con el señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya. Tal vez nada más como para situar o recordar más bien a la gente que nos acompaña que el ICAP es un organismo de la integración centroamericana. Ese es un sentido, digamos, una razón de ser que tiene la institución. Y que lo propicia en el marco de un proceso de mejoramiento de la gestión pública en toda la región. ¿Cómo lo hace? A través de programas de formación, de capacitación, pero también de asistencia técnica y de investigación. Digamos que ese es el gran sentido que tiene el ICAP.
y en ese marco es que vienen trabajando desde hace muchos años, ¿verdad? En el campo de la gerencia de la salud. ¿Qué decir de la gente, don Román? En esta institución se han formado, no sé, tal vez unas 700 personas de la Caja del Seguro Social, no solamente a nivel de maestría, sino también de otros programas, lo cual pues creo que habla bien del esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Y que pues quisiéramos que realmente fuera de beneficio para el desarrollo y el fortalecimiento institucional. Decir que este programa de conversatorio lo que está buscando es aportar, digamos, a ese desarrollo de conocimiento, con los aportes que hace y que puede hacer gente que sabe de la materia. Y esto es algo que queremos enfatizar, ¿verdad? La razón de ser de que hoy Román Macaya nos esté acompañando no es casualidad. Don Román tiene una larga trayectoria, no solamente en el mundo empresarial, sino como investigador y también como diplomático, cuando fue embajador de Costa Rica en los Estados Unidos. Y finalmente tiene una sólida formación también en materia de gestión de sistemas de salud, que no dudamos o que no tenemos la menor duda de que finalmente son una base, digamos, muy importante como para que pueda aportar al conocimiento de lo que es el fortalecimiento de los sistemas de salud y en este caso de seguridad social, que hoy, digamos, lo estamos viendo en una coyuntura especial. Creo que todos estamos claros la realidad que está viviendo el mundo y que de la cual Costa Rica y toda la región no es la excepción. Estamos en medio de una pandemia que nos está exigiendo no solamente la mejor en términos de atención médica y de salud en general, sino la mejor respuesta por parte de los países como un todo. Entonces, en ese marco es que quisiéramos compartir con don Román el día de hoy, tratando de hacer un balance, don Román, de lo que hemos venido haciendo en Costa Rica, porque finalmente lo que quisiéramos es que sea un insumo para el resto de los países de la región. Como usted vio, no solamente de la región del SICA, sino de fuera de esa región, América del Sur, de países de Europa también que nos acompañan. Lo que quisiéramos es que hoy lo que usted nos pueda comentar sea, digámoslo así, un balance de lo que hemos aprendido en Costa Rica en el abordaje de la pandemia por COVID-19. Como decía don Alexander, pues quisiéramos agradecerle realmente pues que usted haya sacado un espacio para poder compartir con tanta gente que está realmente interesada en saber qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho, y no solamente de eso, sino también de su conocimiento y su experiencia en particular. Así que bienvenido en primer lugar, don Román. Muchísimas gracias, don Mauricio y don Alexander, y un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo por este mecanismo. Sé que entre los que están en la audiencia hay muchos compañeros y compañeras de la Caja. Les mando un fuerte abrazo a todos y les agradezco por todo lo que están haciendo todos los días en esta pandemia. Y bueno, les agradezco a todos por la invitación a conversar en este momento, que si viéramos el título, ¿verdad?, de lecciones aprendidas, suena como que la pandemia está en el pasado, pero estamos en el puro medio de esto, y creo que el título sería más apropiado como en un año de hoy. Hoy tenemos lecciones aprendidas, pero todos los días aprendemos más. Y nos queda todavía muchas lecciones por aprender antes de que esto se acabe. Pero bueno, vamos a hablar de las que ya hemos aprendido, a sabiendas de que no podemos presumir de que ya sabemos todo lo que viene y que ya no hay más que aprender. De hecho, yo creo que si hay algo que la primera lección es que hay que aprender todos los días. O sea, cada día. Si uno no aprendió algo sobre la crisis, en algún momento tiene que haber sacado el tiempo para, en una reunión, en una presentación, en los miles de artículos que están saliendo a diario, aprender cada día más, ir afinando la estrategia de país que estamos implementando para tratar de
de lidiar con una emergencia tan retadora como esta. Pero bueno, empecemos, don Mauricio. Perfecto, don Román. Creo que es muy válido lo que usted acaba de plantear. Y tal vez lo que quisiéramos es como partir de estos 4 meses, porque ayer cumplimos 4 meses de la llegada del primer caso a Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, finalmente hay unas lecciones, ¿verdad? Pero queda mucho trecho, ¿verdad? Creo que eso es una cosa que nos tiene que quedar claro, que queda mucho trecho para poder avanzar realmente en la batalla que estamos librando. Tal vez en primer lugar, don Román, y en función de que como hay tanta gente de fuera de Costa Rica que nos está acompañando, valdría la pena que usted muy rápidamente le explicara a la gente qué es la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Como una institución de seguro social, pero sobre todo enfatizando el tema de cómo se organiza, de cómo funciona. Creo que entender eso en el marco de una respuesta a una realidad como esta, creo que es importante. Sí, bueno, eso es muy importante porque la estructura de la caja ha sido fundamental en el abordaje de la pandemia. Nosotros, bueno, la caja tiene ya casi 80 años. En el año entrante cumpliremos 80 años. Y es una institución que tiene 29 hospitales, tiene 106 lo que llamamos áreas de salud, que básicamente son grandes clínicas que atienden patologías de todo tipo. Y luego tiene los EVAIS, que son las pequeñas unidades o equipos de atención primaria que están repartidas por todo el país. Hay más o menos 1,057 equipos de atención primaria. Entonces, cada comunidad tiene un EVAIS en esa población, que es el primer punto de entrada al sistema de salud. Y esto ha sido fundamental, porque cuando vemos las noticias sobre la pandemia a nivel mundial, lo que más se ve es el paciente o muchos pacientes en cuidados intensivos, con ventilación artificial, un montón de personas alrededor con todo el equipo de protección personal, parecen astronautas, y pareciera que ahí es donde se atiende mejor la pandemia. Pero aquí realmente uno de los héroes poco reconocidos en esta historia ha sido los EVAIS, la atención primaria. Después voy a hablar de los hospitales porque no quiero de ninguna manera quitarle el gran mérito que tienen nuestros hospitales. Pero la atención primaria de Costa Rica es muy fuerte, esa red, y eso es la clave, que operamos en una red de atención donde los pacientes van siendo referidos al nivel adecuado para su atención y pueden pasar de un EVAIS, un equipo de atención primaria, directamente a un hospital si es necesario. Pero esos equipos de atención primaria tienen dentro de ese equipo los ATAPs, que son los asistentes técnicos de atención primaria. Y ellos tienen mucha conexión con la comunidad. El ATAP sabe dónde están los adultos mayores, quién vive solo. Es un punto de enlace con la comunidad que es esencial para que haya confianza de la comunidad con el centro de salud, pero también para identificar casos de manera oportuna y luego ayudar en lo que es la identificación de todos los casos, los contactos cercanos de ese caso positivo para poder aislarlos. Y ese trabajo de la comunidad, del abordaje de esos pacientes que se van identificando y todos sus contactos cercanos, que se hace en conjunto con el Ministerio de Salud, ese rastreo epidemiológico ha sido esencial, porque por todos lados se habla de que hay que hacer pruebas masivas, hay que hacer muchas pruebas, pero pareciera que como que no hay límite, entre más mejor. Pero las pruebas solo son tan buenas como las acciones que incitan los resultados de esas pruebas.
Y esa ha sido una fortaleza de ese binomio Caja, Ministerio de Salud, de poder identificar los contactos cercanos de las personas y aislarlas a tiempo. Eso nos permitió doblar la primera ola. De la primera ola la doblamos, llegamos inclusive a tener 2 casos por día. Y luego, bueno, ahí seguimos como 5 semanas creciendo lentamente y ahora estamos en plena segunda ola con un crecimiento muy fuerte. Pero quiero resaltar esa estructura porque también toda esa red, los hospitales, las áreas de salud, los EVAIS, están bajo una única administración. La caja es una. Y eso nos permite ser más flexible en la asignación de recursos. Esos recursos pueden ser recursos humanos, especialistas, médicos, enfermeros, etcétera. Puede ser infraestructura, puede ser equipo, que es portátil, que es movible, los ventiladores, los monitores, camas, etcétera. Y a pesar de que hay sistemas de salud tal vez mucho mejor financiados, la caja tiene más flexibilidad que muchos de esos sistemas, que tal vez están más fragmentados en su cobertura. Que unas personas van a un tipo de hospital, otros van a otro tipo. En la caja, una vez que están cubiertos, tienen la misma cobertura todos. Y en una pandemia, todos están cubiertos. O sea, una pandemia es una emergencia nacional. Y esa flexibilidad la hemos estado utilizando. Uno de los ejemplos fue SEACO, reconvertir un hospital de rehabilitación a un hospital dedicado 100% a pacientes COVID. Ese hospital está a punto de llenarse ya y entonces tendríamos que comenzar a usar otros hospitales, pero es un ejemplo de cómo podemos usar algo que ya estaba construido, que ya existía, reconvertirlo rápidamente para ponerlo a funcionar en esta pandemia. Tal vez aquí hay un tema, Román, que creo que vale la pena que la gente también de fuera la conozca, que Costa Rica tiene una particularidad que creo que es una gran fortaleza también. El que haya decidido en algún momento en el marco de esto que don Alexander muy apropiadamente llamaba una política pública, ¿verdad? La separación de funciones entre la caja y el ministerio, ¿verdad? Y que finalmente el ministerio se convirtiera en un ente esencialmente rector, ¿verdad? Y la caja fuera el gran prestador de servicios de salud en Costa Rica, a pesar de que todavía hay algunas otras instituciones prepúblicas prestando servicios, pero digamos que esa clara separación entre rectoría y prestación de servicios es algo que uno podría decir ha ayudado a abordar el problema de la pandemia de una manera más apropiada, porque finalmente el ministerio dicta las grandes orientaciones en materia de política pública, ¿verdad? Porque es en ese marco, y finalmente todos se suman, digamos, en función de esto. Y hay una institución que finalmente, como la caja, la que brinda respuesta. Creo que eso es algo que es importante, digamos, que la gente digamos, conozca, ¿verdad? Porque tal vez aquí vendría otra inquietud, ¿verdad? Ya después podemos conversar un poquito del tema del financiamiento que usted apuntaba antes, pero si a usted alguien le preguntara del auditorio que tenemos, ¿qué cree que es? ¿Usted le recomendaría lo que tenemos nosotros al resto de los países de la región en términos de organización, de funcionamiento? Bueno, yo creo que a nosotros nos ha servido bien. Como usted bien dice, don Mauricio, no siempre estaban todos los hospitales públicos y todos los centros de atención bajo una única sombrilla. Habían hospitales que estaban bajo la administración del Ministerio de Salud, otros de la Junta de Protección Social, financiados por la Junta, y otros de la caja. Y en un momento de nuestra historia, todos fueron trasladados a la caja. Entonces, no hay ninguna duda de a quién le toca atender un paciente. Y además,
como es una cobertura que busca la universalidad y especialmente en una pandemia, no hay un papeleo a la hora de recibir un paciente, de qué tipo de cobertura tiene, sí, porque aquí todas las coberturas, hay diferentes maneras de asegurarse, pero una vez que la persona está asegurada, la atención es la misma para todos, no importa cuál fue el canal para ese aseguramiento. Entonces, digamos, el costo administrativo es muy bajo en términos de que no hay todo un equipo de personas analizando si estaba cubierto esta enfermedad o había esta preexistencia, no, sino que todo está cubierto. Y luego el hecho de que la caja es el prestador de servicios y el ministerio es el rector del sector salud, nos define muy claramente la cancha de actuación de cada una de las entidades y crea claridad de misión y que es muy importante en una emergencia. Perfecto. Tal vez, don Román, para comenzar a meternos específicamente en el tema pandemia, digamos, si uno hace un recuento, y usted lo decía bien hace un momento, Costa Rica empezó a tomar medidas, yo la llamo así porque en general creo que es eso, ¿verdad? Son medidas generales de salud pública, el tema de propiciar la correcta higiene, del teletrabajo, del confinamiento, etcétera, ¿verdad? Digamos, en todas esas medidas, creo que Costa Rica tuvo una particularidad, ¿verdad? Las tomó en un momento que uno podría decir que fue el apropiado, ¿verdad? Porque estábamos por empezar y empezando, digamos, un problema de este tipo, ¿verdad? Y lo que uno percibió fue, como usted lo decía hace un momento, realmente logramos controlar el contagio, ¿verdad? No solamente el contagio, sino la muerte, sino la letalidad que finalmente provoca este tipo de problemas. Aquí hay un tema que uno, digamos que a uno le asalta, digamos, algunas inquietudes, ¿verdad? Porque lo que uno ve en comportamientos pandémicos o lo que nos evidencia la historia de este tipo de problemas es que cuando las medidas, este tipo de medidas como el confinamiento, ¿verdad? Para hablar propiamente del confinamiento, son exitosas, ¿verdad? Finalmente logran bajar, digamos, el contagio, digamos, de una manera muy importante, ¿verdad? Y más cuando se toman, digamos, a tiempo. Pero igual, como hay una población no expuesta, crea una gran cantidad de susceptibles, ¿verdad? Entonces, cuando es necesario ya comenzar a liberar y la población comienza a salir, se producen problemas como los que estamos evidenciando, digamos, en este momento. Tal vez aquí la pregunta es, digamos, si uno hace el balance de eso que hicimos en ese momento y reconociendo que estas son de situaciones particulares, ¿verdad? Que podemos ver, yo las veo desde la epidemiología social, desde la salud pública, porque no es a veces uno, por lo menos yo en lo personal, como que tengo inquietudes en relación con proyecciones matemáticas, pero bueno, al margen de eso, como estamos conversando de esto, Román, ¿cómo ve usted eso? Digamos, de que en algún momento fuimos muy exitosos, ¿verdad? Y de repente, cuando comenzamos a liberar la economía, porque lógicamente no podemos estar cerrados, pero además de eso, la gente comienza a flexibilizar comportamiento, tenemos prácticamente un 50% de informalidad, la gente tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Todo esto llega un momento donde somos exitosos, en un momento determinado, pero después, por las mismas condiciones país, comienzan a darse situaciones como la que estamos viviendo. Y uno podría pensar que se deriva también de una realidad como esta. ¿Qué opina usted de esto, don Román? ¿Qué opinión le merece? Bueno, la población o la sociedad puede ser parte de la solución o puede ser parte del problema. Entonces, en esto, la comunicación ha sido esencial desde el inicio. Y
empiezo tal vez resaltando que esta es una emergencia de larga duración. Es la emergencia más larga que ha enfrentado la Caja. La Caja, la institución, tiene toda una infraestructura y un mecanismo de declaratoria de emergencia institucional que habilita un fondo de emergencia que existe, afortunadamente, y nos pone a trabajar enfocadamente en esa emergencia. Previo a esta pandemia, la emergencia más larga que había vivido la Caja había sido la huelga del 2018, que duró un mes, casi exactamente un mes. Y previo a eso, eran emergencias de pocos días. Era un huracán, se activaban los recursos y el despliegue de las acciones, pero terminaba muy rápidamente. Esta emergencia es muy diferente a todas las otras emergencias que hemos tenido en los 80 años de la institución, en el sentido de que es una emergencia que dura muchos meses. Ya vamos por 4 y no estamos cerca de terminar. Entonces, esta emergencia sí requiere de que entremos en un modus operandi de la emergencia junto con la sociedad, junto con la población. Y entonces el mecanismo de la comunicación ha sido, bueno, diverso, desde redes sociales a todo tipo de canales. Uno muy importante son las conferencias de prensa diarias y había que transmitir la información sin ediciones, aunque fueran malas noticias, para generar confianza. Esta pandemia empezó en el peor lugar donde pudo haber empezado, en uno de nuestros hospitales, en el Hospital de Alajuela específicamente. Y bueno, eso ya generó todo un aprendizaje local en el hospital y tuvimos que eventualmente aislar 200 personas de ese hospital. Imagínense lo que es sacar 200 personas de un hospital que tiene que estar atendiendo la pandemia. Y luego tuvimos otro brote en el Hospital México. Ahí tuvimos que aislar a 300 personas. Obviamente todos ellos y ellas ya han vuelto, pero había que transmitir lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo de una forma muy transparente para que, o sea, la apuesta era, aquí la gente es educada, vamos a darles toda la información y van a entender por qué estamos tomando ciertas decisiones y que hay que comportarse. Comportarse era ese distanciamiento social, era el lavado de manos, todas las prácticas de higiene y todo lo que implicaba quedarse en casa. Un mensaje muy sencillo en ese momento, quédese en casa. Nadie tiene ninguna duda de qué significa eso. Pero obviamente no se podían quedar en casa hasta que haya una vacuna. Entonces, pero eso fue muy exitoso con la primera ola. Ahora, ya 4 meses después, hay fatiga de pandemia, fatiga de una emergencia, de estar viviendo en una emergencia y la gente quiere su vida de vuelta, pero la realidad se impone y este virus, si hay algo que una de esas lecciones es nunca subestime lo traicionero que puede ser este virus. O sea, este virus aparece y brota y de repente estamos en otra ola. Y eso ha pasado en muchos países de todo el mundo y está pasando en nuestro país en este momento. Entonces, tenemos que ser disciplinados y sumar a todas las personas. Esto no es una lucha solo de la Caja o solo del Ministerio de Salud. Es una lucha de todos. Y si todos se metían en esa mentalidad de que yo voy a ser parte de la diferencia, eso nos ayudó muchísimo en estos 4 meses. Y es lo que esperamos que nos siga ayudando en los próximos 4 meses. Don Mauricio, no se le oye.
Perdón. Creo que está muy claro lo que usted acaba de plantear y a uno le parece que es como una gran lección, ¿verdad? Porque finalmente, a pesar de que han pasado únicamente 4 meses, Costa Rica mostró éxito, digamos, con eso, digamos, con esas medidas tomadas no solamente por el tipo de medidas, sino por el momento, digamos, en que lo toma. A lo que se suma lo que decíamos anteriormente, las características de un sistema público de salud único, ¿verdad? Al margen de cómo se financie, ¿verdad? Al margen de eso, finalmente toda esta posibilidad de respuesta del país hizo que tuviésemos éxito, digamos, en este momento. Y no es que no lo estamos teniendo en este momento, ¿verdad? Pero la realidad, como usted dice, es diferente. Lo que uno percibe, y tal vez ahí sí, como a efectos de ver cómo, porque esto es algo que nos explotó ahora y que probablemente es lo que nos va a seguir retando en el futuro inmediato y probablemente un poquito más allá. Es el tema de que la pandemia también nos desnudó como sociedad, ¿verdad? Entonces, de repente, hoy escuchaba al jefe de la policía municipal y solo en San José hay 400 cuarterías, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué estábamos haciendo, verdad? De repente, a ver, no qué estábamos haciendo, porque este país ha hecho un gran esfuerzo, pero había una realidad que de repente se evidenció en el marco de una situación tan crítica como esta. Y lo otro es el tema de la informalidad, ¿verdad? O sea, finalmente, usted lo sabe, tenemos un 47% prácticamente antes de la pandemia, ¿verdad? Digamos, de trabajo informal que afecta a la caja también, ¿verdad? Pero que finalmente significa un reto porque la gente tiene que salir, ¿verdad? Porque si no, tiene que decidir entre morir por COVID o morir de hambre, ¿verdad? Entonces, tal vez como para ponerlo así como muy, muy crítico, pero a uno le parece que este es como el gran reto. Quisiera preguntarle si usted lo ve así, si no, qué es lo que ve, porque esta es la realidad de todos los países de América Latina, ¿verdad? ¿Qué decir desde de la realidad centroamericana, ¿verdad? ¿Qué hacer de frente a esto? Román, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo ve usted como máxima autoridad de nuestra seguridad social? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo debiéramos hacer para abordarlo? Bueno, yo creo que una emergencia tan fuerte como esta saca lo mejor de un país, pero también desnuda lo peor de un país. Y empiezo por lo mejor. La población en general se sumó al esfuerzo colectivo. Fue un esfuerzo realmente nacional que se sintió y además demostró el capital humano que tiene Costa Rica en términos de profesionales de la salud, en las universidades, una capacidad de innovar, de rápidamente implementar nuevas maneras de atender pacientes por telemedicina o la capacidad de generar nuevos tratamientos como lo que se está haciendo con el Instituto Cloromido Picado, con los anticuerpos humanos y los de caballo también. El diseño de ventiladores, o sea, realmente sacó al país a relucir en muchas cosas. Pero por otro lado, también salió a relucir las cuarterías, la informalidad de ciertas operaciones agrícolas o de otra índole con personas no aseguradas y en condiciones que si se daba un contagio se iban a contagiar prácticamente todos. Entonces, esas son realidades en las que tenemos que trabajar una vez que se termine esa pandemia. O sea, ojalá no se nos olvide cuáles fueron los retos que nos dificultaron enormemente la atención de una pandemia. Y como país, digamos, muchas empresas o instituciones tienen programas de continuidad del negocio, ¿verdad? Y tratan de hacer un mapa de todos los riesgos que pueden afectar el negocio definido ampliamente, no solo sector privado, el negocio de una institución pública, pero son programas de continuidad del negocio. Y sin embargo, no he encontrado una sola
que en su programa de continuidad del negocio haya tenido en el radar lo que está pasando hoy, una pandemia mundial. Bueno, eso es una lección aprendida. Tenemos que tener programas de continuidad del negocio, sea un hospital, sea la caja entera, sea un ministerio, sea una empresa privada o sea el gobierno entero o el país. Vea, por ejemplo, uno de los retos. Cerramos las fronteras, pero no al comercio. Entonces queremos seguir exportando e importando, que el comercio no se detenga. Pero bueno, luego tuvimos todos los desafíos con cómo deberían ingresar camioneros que podrían venir infectados o no, les hacemos la prueba. Si le hacemos la prueba, los van a aceptar de vuelta. O sea, había todo un desafío grande como país ahí. Y igual con las escuelas públicas, bueno, cerraron y de repente habían miles de niños en todo el país sin clases y una desigualdad entre la escuela privada y la escuela pública. Eso no puede ser. Y esos son desafíos que tenemos que solucionar. Entonces, digamos, usando esos dos ejemplos, creo que hay dos inversiones fuertes que tiene que hacer el país y tienen que ver con salud al final de cuentas, pero en la superficie no tienen que ver con salud. Una es en las escuelas públicas, tiene que haber banda ancha en todas las escuelas y que todos los niños y niñas tengan una tablet o, ¿verdad?, alguna laptop con la cual puedan darle continuidad a su negocio, que es la educación. Y con el comercio centroamericano es importantísimo para Costa Rica. Es más o menos la mitad del comercio que tenemos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Bueno, sabemos que el transporte por camión se puede dificultar enormemente en estas situaciones. Lo ideal sería un tren centroamericano de carga. Ahí se hubiera resuelto todo el problema sanitario, pero claro, eso no se construye en medio de una pandemia. Hay que estar pensando en la continuidad del negocio, la continuidad del negocio nacional, el país, las escuelas, la caja, los negocios. Vea todos los negocios que han cerrado porque de repente no tienen la llegada al consumidor, porque dependían de consumidores que caminaban en la calle y entraban a su tienda, a su restaurante, etc. Bueno, ¿cuáles son esos programas de continuidad del negocio que nos permitan en otra pandemia? Desafortunadamente habrán otras pandemias y no creo que pasen 100 años antes de la próxima, porque hay muchos virus que saltan de animales a humanos todos los años, la mayoría sin consecuencia, pero de vez en cuando pega una fuerte como la del coronavirus. Pero estar listos. Entonces, creo que esa es otra lección aprendida. Perdón, don Román, en ese mismo marco que me parece que usted acaba de situar un tema que pareciera que es realmente muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, todo lo que se ha dicho es muy importante. Pero a ver, la pandemia es de eso que llamamos temas de salud global, ¿verdad? Cuando hablamos de salud global es que entendemos que hay problemas que no tienen fronteras, o retos o desafíos que no tienen fronteras, ¿verdad? Y el virus, solo el señor presidente del norte piensa que es un virus chino. Bueno, no creo que lo diga en serio, ¿verdad? Pero no respeta fronteras, lógicamente, ¿verdad? Entonces, de repente cuando uno ve la realidad de la región y por las características del mismo ICAP es un organismo de integración, ¿verdad? Tiene que hacer el esfuerzo por poner a hablar digamos, a todos los países para tratar de impulsar, si no consensos, por lo menos una visión bastante integrada, digamos, del abordaje y la realidad que en general es muy similar en todos los países. Pero cuando uno ve, digamos, en materia propiamente del abordaje de la pandemia, ve que si bien hubo algunos acuerdos iniciales, no hemos sido capaces, digamos, de concretar todo lo que podría ser una visión más integrada, una política regional, digamos, en materia del abordaje de la pandemia.
Uno siempre piensa que Costa Rica podría ejercer ciertos liderazgos, sobre todo en materia de seguridad social. Existen instancias como el CISCAT, ¿verdad? Usted lo conoce muy bien. ¿Qué hacer? ¿Qué se podría hacer en esos escenarios como para tratar de propiciar, si no un abordaje conjunto, por lo menos un abordaje sintonizado de problemas que no tienen fronteras, como este que nos está quejando? ¿Qué piensa usted de eso, Román? Bueno, ahí es donde entra, ya comenzamos a entrar a relaciones internacionales y esa coordinación o integración ísmica o regional. Me parece que eso siempre tiene que ser parte de la ecuación. Las relaciones internacionales son muy importantes en todo momento y la pandemia no es la excepción. Nosotros hemos tenido mucha vinculación como caja con el mundo en esta pandemia. Hemos tenido teleconferencias varias veces con China como ellos fueron los que recibieron el primer embate de esta pandemia, bueno, hablarle a las autoridades chinas a ver qué funcionó, qué no funcionó. Hemos hablado con autoridades de muchos países, de Israel, de Austria, de Australia, de Irlanda, de la República Checa, Dinamarca, Noruega, más regionalmente con Panamá, con Argentina, diferentes autoridades o grupos que están viendo la realidad en diferentes países. Y obviamente también con Estados Unidos, con diferentes entidades y grupos de pensamiento, para aprender, compartir experiencias. Nadie tiene todas las soluciones. Esto es algo muy nuevo, esto es un cisne negro, nos pegó, nadie la vio venir y hay que aprender rápido. Y las experiencias de otros, algunas que funcionan, otras que no funcionan, hay que aprender de las dos. Lo que no funcionó, también hay que saber por qué no funcionó para no repetir el mismo error. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Creo que nos queda tiempo para que termine esta pandemia, desafortunadamente. Así que seguiremos en esa constante lucha de aprendizaje. Y cada país con sus retos y su idiosincrasia y su realidad. Costa Rica tiene una población que cada vez envejece más. Tenemos una demografía, digamos un perfil demográfico muy, muy avanzado en ese sentido de que tenemos una población que rápidamente se está envejeciendo y que además en un alto porcentaje padece de enfermedades crónicas, y justamente ese perfil demográfico es el de mayor riesgo en esta pandemia, porque este virus es el que realmente complica a ese grupo etario, los adultos mayores y las personas que tienen los factores de riesgo que ya conocemos de este virus. Entonces, bueno, ¿cómo actuamos? ¿Cómo protegemos a ese grupo? ¿Cómo tratamos de diferenciar entre número de casos y hospitalizaciones, que no vayan proporcional, que tratemos de minimizar las hospitalizaciones? Todo eso es aprendizaje diario y hay que comparar notas con todos los países que podamos. Román, en el marco, tal vez volviendo a la realidad costarricense, claro, lógicamente tratando de que sirva de insumo también para gente de fuera. A ver, Costa Rica le apostó a un modelo de seguro social, ¿verdad? Que tiene una particularidad. Finalmente, si la economía está bien, ¿verdad? Si hay empleo, finalmente eso de una u otra manera incide realmente en por decirlo de alguna manera, en el bienestar institucional, ¿verdad? O sea, garantiza la sostenibilidad de la institución, el quehacer, digamos, de la institución, porque ahí está, digamos, la razón,
el financiamiento, digamos, la fuente de financiamiento institucional. La pandemia tiene otra característica, ¿verdad? Finalmente las medidas, porque no es la propia pandemia, ¿verdad? O sea, como que es paradójico a veces, ¿verdad? Finalmente las medidas, el hecho de que haya que confinarse, por ejemplo, ¿verdad? Cierran empresas, hay despidos masivos, digamos, hay una situación en la economía que entra en crisis y que finalmente impacta, digamos, en la caja del Seguro Social. Digamos, en su financiamiento, y eso le implica un doble desafío, porque no solamente es el tema del financiamiento, sino, como usted le decía, tenemos características, ¿verdad?, demográfico y epidemiológicas que finalmente nos exigen, digamos, respuestas desde la caja muy, digamos, muy fuertes, ¿verdad? Entonces, menos ingresos y mayores presiones, digamos, de atención. Y es un asunto no solamente de la atención médica, ¿verdad? Atención, sino el tema de las pensiones, ¿verdad? Es una población también que finalmente comienza a sufrir, ¿verdad? Digamos, tenemos claro que hay situaciones que son muy complicadas, pero ahora se plantea un reto mucho más complejo, digamos, en esta materia. O sea, un tema de menores ingresos, ¿verdad? Usted lo decía bien, vamos a estar conviviendo con este problema quién sabe cuánto tiempo, no se va a acabar pronto, va a seguir probablemente las finanzas deteriorándose, a menos que encontremos fuentes de financiamiento alternativas, que yo creo que debiéramos estar buscándolas ya, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Usted tiene, digamos, su parecer y también la institución. Pero ¿cómo ve estos retos, don Román? ¿Cómo hacemos para enfrentar una realidad de menores ingresos y mayores presiones de atención, no solamente en salud, sino en pensiones? Sí, esta pandemia nos pega doble en la caja. Tenemos que invertir y gastar más para atender la pandemia. Hay toda una población de pacientes que antes no existía. O sea, hace 6 meses no existía un paciente COVID-19 y hoy es la prioridad del sistema de salud, cómo vamos a tratarlos para que no se contagien otros y se conviertan en más pacientes COVID-19. Entonces hay todo un tema de inversión y de gasto. Y luego el impacto económico de tanta gente aislada en su casa, el cierre del turismo, de eventos masivos, de las escuelas mismas, o sea, todo eso tiene un impacto económico que se manifiesta en desempleo, y la caja se financia principalmente de cuotas obrero-patronales. Más o menos el 80% de nuestros ingresos vienen de esas cuotas. Entonces, enfrentamos más gasto y menos ingreso al mismo tiempo. Si nosotros pensamos en el perfil demográfico de la Costa Rica de hoy, con esos adultos mayores y la población que cada vez se envejece más, y proyectamos de aquí al 2050, aunque no hay que llegar tan lejos para ver el impacto, pero si nos montáramos en una cápsula de tiempo y nos adelantáramos al 2050 y salimos de la cápsula, veríamos una Costa Rica que se parece a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia. Pocos trabajadores, la gran mayoría estarían jubilados. En este caso, la gran mayoría están confinados, pero no están trabajando. Y por otro lado, menos ingresos porque esas cuotas obrero-patronales ya cada vez menores, y más gasto. Más gasto porque esa población envejecida demanda más servicios de salud, pero además demanda la pensión. Entonces, lo que pasa es que pensábamos que teníamos 30 años para prepararnos para eso, no 4 meses. Pero esta pandemia nos mete en una realidad instantánea, es como una prueba de cómo es ese mundo si no vamos haciendo las reformas que hay que hacer. Y yo coincido en que hay que diversificar las fuentes de financiamiento de la caja, no eliminando las cuotas obrero-patronales, pero sí encontrando
fuentes frescas y estructurales, ¿verdad? Que no son coyunturales, sino estructurales a la caja, y eso es parte de la discusión que se está teniendo con la Asamblea Legislativa y con el Poder Ejecutivo, aunque con el Poder Ejecutivo es más sobre una deuda histórica y cómo se puede ir pagando parte de eso, pero eso es muy coyuntural. Queremos pagos ahora porque nos ayuda en medio de una pandemia, no porque le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo financienos los gastos de una pandemia. No, estamos diciendo, estamos en una pandemia, si recibimos pagos parciales de esta deuda, en este momento es idóneo recibir esos pagos. Pero necesitamos también trabajar en fuentes estructurales y de largo plazo de ese financiamiento de nuestra institución, porque la Caja es una institución que en una pandemia, bueno, demuestra con creces su relevancia, pero con el envejecimiento de la población igual demuestra plenamente su relevancia. O sea, la Caja cada día será más relevante en nuestro país. Y tal vez nada más de una manera muy breve, ¿existe la voluntad para discutir estas cosas en la sociedad en este momento? Román, ¿te siente que hay apertura para entender que si no lo hacemos, nuestra caja puede salir muy lastimada de esto? Sí, yo sí creo que hay voluntad en el Poder Ejecutivo, hay voluntad en el Poder Legislativo, y creo que la pandemia pasará, pero a todos nos quedará claro que afortunadamente teníamos la Caja Costarricense de Seguro Social cuando nos tocó enfrentar una pandemia. No porque vamos a salir ilesos, porque no vamos a salir ilesos, pero sí vamos a salir mucho mejor librados que si no hubiera existido la Caja y no hubiera existido de una forma fuerte. O sea, la Caja entró a una pandemia con una reserva importante. Esa reserva está destinada a infraestructura, pero en una emergencia podemos tomar dinero para gasto corriente e inversiones para la pandemia. Aunque ese dinero, si se gasta en la pandemia, no es un gasto gratuito. Ese dinero no está ahí en una cuenta bancaria por si llueve algún día. Ese dinero está destinado a infraestructura, y en la medida que lo vamos usando, pues el portafolio de inversión tendrá que recalibrarse. Esperamos no tener que hacer eso, porque para eso estamos en las discusiones con los diputados y con el Poder Ejecutivo. Pero imaginámonos que nos hubiera tocado esta pandemia en el 2009. Y en el 2009 hubo una pandemia, el H1N1, pero esa no tomó las dimensiones de esta. Pero ese año era la crisis financiera mundial, y la Caja en un momento tenía problemas pagándole a los proveedores. Olvídese de tener una reserva. O sea, Dios guarde, nos hubiera tocado esta pandemia en el 2009. Nos tocó en el 2020 en una situación mucho más fuerte, pero nada es gratuito. Pero bueno, dentro de todo, afortunadamente tuvimos una seguridad social robusta, flexible en su estructura para atender esta pandemia, y creo que eso lo reconoce la gente. Román, como para ir acercándonos, porque ya se nos está cumpliendo el tiempo, tal vez hay dos planteamientos que quisiera hacerle. Usted sabe que esto es un tema realmente muy, ha sido siempre como la piedra en el zapato, el tema de las listas de espera en nuestra caja, ¿verdad? Entonces, no hay momento de elecciones generales en este país donde el tema listas de espera no está presente, y todos decimos y todos dicen lo van a solucionar, ¿verdad? Cuando uno ve lo que venían ustedes trabajando, se estaba haciendo un esfuerzo, digamos, importante en esta materia, y de repente llegó la pandemia, ¿verdad? Entonces,
ustedes tuvieron que hacer algo así como una reconversión, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo hacemos para para conciliar, ¿verdad? Una realidad de una situación tan crítica como esta con las necesidades de atención de los demás grupos, digamos, poblacionales, ¿verdad? ¿Cómo ve usted este asunto usted para el futuro? Y no es un futuro lejano, ¿verdad? Porque tal vez si yo quisiera transmitírselo, uno podría ya no solamente pensar en que estamos dejando de hacer una cirugía de vesícula, ¿verdad? Para ahorrar no para ahorrar, sino para guardar una cama, ¿verdad? No se trata únicamente de esto. Es que de repente, por la misma situación de la pandemia, no estamos llegando a los hogares, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente, cuántos embarazos se podrían dejar de captar? ¿Cuántos niños con problemas se podrían? Como que hay una realidad que le exige, es un enorme desafío para esta institución. Le ha tocado a usted, ¿verdad? Le tocó a usted, pero ¿cómo ve usted el tema y cómo lo ve la institución? ¿Cómo hacer para tratar de conciliar todas las necesidades? Bueno, hay que empezar por el hecho de que en nuestra seguridad social, en la caja, la cobertura es universal, no hay exclusiones por preexistencias, no hay copago, no hay deducible. Entonces la demanda es infinita. Pero, bueno, y en ese modelo siempre van a existir listas de espera para consultas, para procedimientos y cirugías. En el 2019, a principios, la Junta Directiva aprobó un plan para reducir estas listas. Y luego vino también un fallo de la Sala Cuarta obligándonos a hacerlo, pero bueno, ya veníamos encaminados a eso. E implementamos 200 programas, más de 200, en todo el país, que llamamos de diferente forma, jornadas de producción, jornadas de alto impacto, toda clase de programas de telemedicina, y tuvieron un gran impacto. O sea, nosotros podemos mostrar cómo se iba reduciendo la lista, cómo se iba depurando la lista y cómo se iba reduciendo los tiempos de espera en diferentes cirugías, procedimientos y consulta externa. Y llegamos a diciembre con muchas ganas de entrarle al 2020 porque íbamos a bajarlas aún más. O sea, el modelo estaba funcionando muy bien y de una manera bastante costo eficiente para el impacto que estaba teniendo. Nos pegó la pandemia y hubo que frenar todos esos programas porque maximizar la productividad implica que las camas van a estar llenas y, o sea, no podíamos tener camas hospitalarias llenas en una pandemia. Primero porque vamos a ocupar las camas y segundo porque no queremos que esos mismos pacientes se infecten por COVID. Pero la buena noticia es que ya sabemos hacerlo. Entonces, en el momento que pare esta pandemia, que ya termine, vamos a implementar inmediatamente lo mismo que veníamos haciendo el año pasado y va a tener su impacto. Claro, hay mucha tarea que hacer, pero no es que estamos dejando todo en cero. Y uso consulta externa como un ejemplo. Si comparamos la producción de consulta externa de la primera semana de la pandemia versus la semana pasada, más o menos la mitad de las consultas se siguen haciendo presenciales, porque hay mucha consulta que no se puede dejar de atender. Una quimioterapia, un ajuste de marcapaso, radioterapia, hay mucha consulta especializada que hay que hacerla sí o sí, aunque estemos en pandemia. Entonces, hay que implementar los protocolos y hacerlo. Pero también estamos haciendo mucho por telemedicina y teleconsulta. Antes había mucha resistencia a la telemedicina. Ahora más bien se ha adoptado y ha habido mucha creatividad en el uso de la teleconsulta, la telemedicina, para proteger al paciente y atenderlo y para proteger también al funcionario de la salud. Y mediante ese mecanismo estamos atendiendo entre 20 a 30% más. Entonces estamos
más o menos atendiendo el 75% de lo normal y nos está quedando para más tarde 25%, más o menos. Ahora, eso es mucho, eso se está acumulando y vamos a tener que abordarlo, pero todavía no hemos llegado a donde estábamos a principios del 2019, cuando empezamos con listas de espera más altas, comenzamos a bajarlas con todos estos programas y luego llegó la pandemia, comenzaron a subir otra vez las listas de espera, pero todavía no estamos donde empezamos en enero del 2019. Pero bueno, entre más dure la pandemia, más estamos dejando de tarea para reponer y tenemos que, en la medida de lo posible, seguir manteniendo una actividad de no dejar especialmente lo que puede generar mayores riesgos en estos días. Pero la buena noticia es que sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer apenas termine la pandemia. Y para cerrar, don Román, porque se nos fue el tiempo, desgraciadamente, usted no se puede imaginar la cantidad de preguntas que hay. No nos iríamos de aquí a mañana, porque hay preguntas como muy específicas, pero sí creo que con la conversación hemos venido de una u otra manera abordándolas, ¿verdad? Pues los participantes nos excusan por no poder pues contestarles de una manera directa, ¿verdad? Pero creo que de una u otra manera hemos venido cumpliendo con el cometido de dar respuesta a las inquietudes que tienen. Hay una situación, don Román, que uno quisiera valorar. A veces uno siente a la prensa, ¿verdad? Y se lo voy a decir con toda franqueza, ¿verdad? Que genera, bueno, porque la prensa finalmente es una gran generadora de opinión, ¿verdad? Entonces, así como uno la ve, digamos, tratando de transmitir información oficial, ¿verdad? Digamos, la que emana de ustedes, ¿verdad? En términos de cómo se abordan, qué es, finalmente uno, aunque pudiese decir cosa contraria, si hay una medida que se toma es porque hay un sustento, ¿verdad? Que ustedes han decidido hacer. Pero uno comienza a veces a notar, digamos, en la prensa, que en lugar de generar la información que uno quisiera, ¿verdad? En términos de mensaje positivo, no, digamos, aceptando lo que le digan, ¿verdad? Sino de mensaje positivo, uno siente que a veces genera información que más bien genera o crea, digamos, distorsiones, ¿verdad? En relación con el problema. Entonces han nacido una gran cantidad de expertos, ¿verdad? A mí me impresiona ver, ¿verdad? Por todo lado, cada canal tiene y cada medio tiene sus expertos, ¿verdad? Bueno, perdón, a mí me han preguntado alguna vez cómo es, pero bueno, lo que quiero decir es que finalmente cada quien tiene una opinión, ¿verdad? Y a veces como que tienden a distorsionar lo que es una posición, digamos, que uno quisiera que fuera más, si no más unívoca, pero por lo menos sí más integradora, ¿verdad? Digamos, de la respuesta que como sociedad tenemos que dar. ¿Qué opina usted, digamos, de la prensa y del manejo que le han dado la información? ¿Cree que lo han hecho bien? Yo le externé mi parecer, ¿verdad? Pero ¿qué piensa usted? ¿Han actuado correcta? A ver, la palabra no es correctamente, ¿han, digamos, apropiadamente en relación con el abordaje del problema? Bueno, vivimos no solo en una democracia, sino en un país que tiene una de las libertades de prensa más fuertes del mundo. Creo que estamos en el eslabón 6 de todos los países que se rankean en libertad de prensa. Y bueno, hay que vivir en esas condiciones. Hay todo el derecho de profundizar, de indagar, y hay que también reconocer que la prensa es un medio de comunicación, obviamente, que hemos usado para comunicar lo que está pasando y lo que hay que hacer. Y de nuevo, como el abordaje de una pandemia no es solo de la Caja, no es solo del Ministerio de Salud, no es solo de la Comisión Nacional de Emergencias
o las diferentes instituciones, sino que es de un país entero. Todo el mundo tiene que estar informado. Y lo que hemos tratado siempre es de que las políticas que se van implementando, las recomendaciones y las decisiones siempre sean basadas en la ciencia y en la evidencia. Y si usted tiene decisiones basadas en la ciencia y la evidencia, al final puede explicar todas las decisiones que toma. Y eso es muy importante. La gente tiene que sentir que hay una razón de por qué se está decidiendo algo. Y no significa que no haya nunca un error. Eso es algo, sería imposible que no hubiera ni medio error en una pandemia. Pero siempre buscando esas políticas y esas decisiones basadas en la evidencia es lo que nos está guiando. Y creo que la gente lo reconoce y hasta los mismos medios de comunicación, creo que, bueno, uno lo ve después de las conferencias de prensa, hay análisis y entran otros actores a opinar, pero normalmente se maneja dentro de esa sombrilla de la ciencia y la evidencia. Y eso es muy bueno, que la gente se vaya informando y se vaya empapando, porque al final las decisiones no solo son del gobierno o del ministro de salud o lo que hagamos en la caja, las decisiones son de cada uno. ¿Cómo me comporto yo? Si salgo o no salgo, si hago una fiesta o no. O sea, las malas decisiones tienen costos altísimos, pero las buenas también tienen beneficios altísimos. Y queremos que la gente vaya participando en las discusiones, pero también tomando las decisiones correctas. Y para cerrar, don Román, y tal vez aquí porque hay inquietudes de la gente que nos está acompañando en relación con la no posibilidad de respuesta, digamos, a todas las inquietudes que tienen. Pero bueno, comprender que don Román tiene una agenda realmente muy complicada y que ha hecho un espacio para poder compartir con todos nosotros sus apreciaciones sobre los temas que le hemos planteado. Pues les pediríamos comprensión no solamente a la dinámica de este tipo de actividades, sino a lo que les decía de lo que es la agenda de un presidente ejecutivo de una caja costarricense del Seguro Social, que tiene una agenda muy apretada. Entonces, tenemos que ir avanzando al cierre. Entonces, don Román, tal vez le pediría un mensaje final en términos de, no sé, de todos estos retos que hemos hablado, estos desafíos, porque como usted lo decía al principio, hay lecciones, pero esto se aprende todos los días y falta mucho por aprender. Pero en ese marco, ¿cómo ve usted el futuro y qué le pediría a todos los actores sociales? Porque eso, como usted lo decía bien, no es un tema de la caja, ni del ministerio, ni de la población, es todo lo que hemos hablado, es un tema de la prensa, de la población, de la caja, del ministerio, de la sociedad, digamos, como un todo, ¿verdad? Tal vez un mensaje final, don Román, agradeciéndole de verdad mucho que haya sacado su tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias, don Mauricio, y a todos los que han estado en esta conversación. Vienen meses difíciles, ¿verdad? Esta segunda ola está creciendo mucho más rápido, cambió el perfil de quienes se infectan, cuáles son las condiciones de vida de los que se infectan, y nos está generando retos que ya los estamos viendo en los hospitales. Y la cantidad de fallecimientos también ha ido en aumento, aunque en el contexto mundial seguimos con números relativamente bajos, pero estamos en una fase de altísimo riesgo. Y el hecho de que estemos circulando hoy con más libertad de lo que circulábamos en Semana Santa no significa que el riesgo hoy es menor. Al revés, el riesgo hoy es mucho mayor que en Semana Santa.
Entonces el mensaje es muy complejo, porque como mencionaba al principio, el mensaje al inicio era muy fácil de entender. Quédese en casa. Y eso nos funcionó, pero no nos podemos quedar en casa hasta que haya una vacuna. La vacuna podría estar en Costa Rica ya disponible en la caja en un año. Entonces tenemos que aprender a vivir en una pandemia y a trabajar en una pandemia. Entonces, todas las medidas que podamos implementar para ser parte de la solución, cada uno de nosotros con nuestras decisiones. Si puedo teletrabajar, voy a teletrabajar. Si soy patrono, voy a motivar e impulsar el teletrabajo en mi empresa. Que solo una persona de la familia vaya a un supermercado, practicar las medidas de higiene, distanciamiento físico, todo lo que ya sabemos. O sea, yo creo que no hay nadie en el país que no sabe lo que hay que hacer. Y ya sabiendas de que estamos en un momento de altísimo riesgo. Nunca ha sido más alto el riesgo en esta pandemia. Entonces, es tomar conciencia todos de que todos somos parte de la solución. En la medida de que colectivamente actuamos así, eso se verá reflejado en los hospitales. Y como hemos dicho siempre, si hay alguien que cree que esto lo resolvemos en los hospitales sin, digamos, independientemente de lo que haga la sociedad, estamos muy equivocados. Es la sociedad la que genera la demanda hospitalaria. Y esa conciencia y esa disciplina es algo que se practicó en la primera ola y los resultados están ahí. Entonces, yo lo que pido es cada uno hagamos de nuestra parte. En la caja estaremos siempre tratando de ampliar la capacidad hospitalaria, mejorando cómo atendemos este tipo de paciente, aprendiendo todos los días, pero le pedimos a la población en general a ser disciplinados. Si llegan a un centro de salud y tienen antecedentes, ya sea de un contacto cercano con un paciente COVID o tienen COVID, infórmele al personal. Hay que ser muy honestos y muy transparentes ahí porque estamos poniendo en riesgo a personas del hospital o de los funcionarios que los van a atender. Y además, si hay síntomas, acudan a un centro de salud. Lo que hemos visto recientemente son muertes súbitas y esas no las vimos en la primera ola. Son personas que están llegando muy tarde y entran directo a cuidados intensivos o a veces ni llegan a cuidados intensivos. Y en la medida que lleguen temprano, hay algo que podemos hacer. Podemos comenzar a atenderlos, podemos darle asistencia respiratoria, pero necesitamos que entonces que las personas lleguen cuando tengan síntomas, que sean honestos cuando lleguen y en general que la población en general coopere en esto porque todos somos parte de este ejército de Costa Rica contra el COVID. Perfecto, Román. De verdad, de mi parte, agradecerle mucho que haya sacado su espacio de tiempo para compartir con esta gran cantidad de gente, no solamente de este país, sino de fuera. Creo que ha sido realmente muy provechoso y de verdad agradecerle mucho por su participación y por sus enseñanzas. Tal vez, don Alexander, no sé si usted quisiera hacer un cierre de la actividad. Muchas gracias, don Mauricio. Sí, muy brevemente. Me uno a las palabras del doctor Mauricio Vargas de agradecimiento a quienes nos han acompañado en la actividad y desde luego a don Román, que yo creo que a lo largo del diálogo que sostuvo con don Mauricio, bueno, ya hay, creo que, lecciones aprendidas y como él decía de alguna manera, en esto es el día a día. Creo que la pandemia ha reflejado eso precisamente, que lo que señalábamos en el contexto de la cuarta revolución, eso que vivimos una era que se aprende, se desaprende y se reaprende. Y eso en el contexto de la pandemia creo que cobra un valor todavía mucho más significativo, ¿verdad? Y en segundo lugar, estando en la dirección de un organismo internacional,
que precisamente nace de un acuerdo de Naciones Unidas con los gobiernos de Centroamérica. El otro día leía en la revista The Economist una frase interesante. Decía que el virus tuvo suerte de nacer en un mundo en el cual el multilateralismo está debilitado. ¿Ah? Entonces, eso, desde el punto de vista global, digamos, viniendo de una institución como la nuestra, tiene mucho significado porque ciertamente una de las cosas que está probando el virus es que necesitamos mayor gobernabilidad global. Necesitamos más multilateralismo, necesitamos más cooperación y ciertamente el escenario que hemos visto recientemente, un poco de disputa entre los dos grandes poderes, no ha ayudado ciertamente al combate de la crisis desde un punto de vista global. Pero bueno, es parte de la enseñanza y parte de lo que tenemos que trabajar todos, por tener no solamente un país, sino un mundo mejor. Muchísimas gracias, don Román. Muy amable. Muchas gracias, don Alexander, don Mauricio y todos los que nos acompañaron esta poco más de una hora. Muchas gracias, de verdad, a todos.